Bien, Dios te bendiga, mi amado hermano. Saludo grandemente en el nombre de Jesús. Este es el video 2 para continuar el tema que estoy haciendo de la profecía de Ágabo. En esta parte 2 voy a hablar de las hijas de Felipe. Las hijas de Felipe en la Biblia, en la cual pues ellas eran profetisas. ¿Qué tipo de profetisas ellas eran? ¿Qué tipo o qué clase de profecía se le puede clasificar a la profecía que profetizaban las hijas de Felipe como profetisas? ¿Qué clases y qué tipo de profecía se puede clasificar la profecía que profetizó Ágabo, el profeta Ágabo, en este periodo de tiempo? ¿Ok? Y las características que cumple la profecía del profeta Ágabo. ¿Ok? Bien, vamos entonces a continuar para la gloria del Señor. El profeta Ágabo no solamente se menciona en el capítulo 21, versículos 10 y 11, en la cual le profetizó a Pablo. ¿Por qué le profetizó a Pablo? ¿Por qué razón le profetizó a Pablo? ¿Cuáles son las causas y las razones? El por qué Pablo recibe esta profecía. También se menciona, el profeta Ágabo también se menciona en el capítulo 11 del libro de los Hechos. También se menciona en el capítulo 11, versículo 28. Versículo 28, donde Ágabo profetiza una hambruna, mejor conocido como hambre. Profetiza que iba a venir un tiempo de hambre sobre la tierra. Yo voy a establecer el mensaje un poquito más inclinado al capítulo 21, donde Pablo recibe la profecía de el profeta Ágabo. Pero voy a hablar unos detalles bien interesantes en el capítulo 11, versículo 28, en cuanto a la hambruna, en cuanto a la profecía que mencionó el profeta Ágabo, que vendría un tiempo de escasez de alimento y de hambre. Bien, Ágabo, como teniendo un don profético, Dios le habló que iba a venir un tiempo de hambre para la tierra. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado con ciertas profecías que hoy en día se están anunciando. Como profetas jóvenes. Hay un profetita que es muy jovencito en las redes sociales. Es un profeta jovencito de edad y de conocimiento y de experiencia. Las tres cosas. De edad, de conocimiento de la Biblia y de experiencia en la Biblia. También es un poquito, pues no tiene mucha experiencia en cuanto a profetizar. Muchos lo clasifican como profeta, otros no. Pero hay que tener mucho cuidado con ciertas profecías que se mencionan en la Biblia en cuanto a este tipo y clase de profecía de hambruna. Cuando se menciona y se dice que va a venir a nivel global o general o en cierto país como quiera, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia nos da detalle. La palabra nos da información suficiente de cómo resolver un tiempo de hambruna, aunque es algo profético. Esto es algo profético porque las profecías anuncian y revelan proféticamente que para un tiempo futuro siempre van a haber escasez de hambruna. Y siempre lo ha habido. Esto no es algo que hay que tener entendimiento de que es una revelación. Hay que conocer que una revelación es un misterio que no se dio a conocer, como así Pablo lo revela. En el libro de Efesios 2, versículo 3 hasta el 6. Efesios 2, 3 al 6. Pablo habla
y explica lo que es una revelación. Una revelación es un misterio que no se ha dado a conocer, Pero cuando llega el tiempo del cumplimiento de la profecía que se dé a conocer, pues entonces Pablo testifica, diciendo que cuando llega el tiempo de cumplimiento de que se dé a conocer, esa profecía se dio a conocer a los profetas y apóstoles. Tanto los profetas del tiempo de Jesús y a los apóstoles del tiempo de Jesús, que se dio a conocer y se dio a revelar a ellos por medio de Jesús y por medio de los profetas, y especialmente los apóstoles. A través de los apóstoles se dio a conocer más adelante, en un tiempo más adelante, cuando se inicia el tiempo y la época de la iglesia, pues se le da a conocer a la iglesia, para que la iglesia crezca y sea edificada en ese conocimiento y en esa revelación que ya fue establecida, en esa revelación que ya fue hecha y completa, de una vez completa. Entonces, una revelación es un misterio oculto que no ha sido revelado hasta que llegue el tiempo de ser revelado a nosotros como iglesia por medio de los profetas y los apóstoles de Cristo hacia nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una revelación, de una hambruna, mi hermano, por favor, dejemos la ignorancia. Dejemos ya la ignorancia. Eso no es una profecía, porque ya eso ha sido revelado. Ya ha sido revelado. Entonces, aquí en el capítulo 11, versículo 28 y versículo 29, aquí los mismos discípulos de Cristo dan una solución. Y la solución que provee los discípulos ante esta profecía es que aquí se movieron. Se movieron ellos para poderle proveer a muchas iglesias alimento. ¿Qué se puede hacer ante una hambruna? Pues que la misma iglesia se levante y pueda proveer alimento y ayudar a otros hermanos ante la escasez. Eso no es una ciencia. Eso no es una ciencia. No podemos dejarnos llevar por una profecía que amedrente, que asuste a las naciones y a la iglesia. Y nosotros, la iglesia, entonces se nos enseña a guardar. La Biblia no nos enseña, por lo menos en el tiempo de la iglesia, no hay evidencia. En el tiempo de la iglesia, estoy hablando en el periodo de la iglesia, no se nos enseña que guardemos alimentos. Se nos enseña dos cosas. Número uno, a que nosotros creamos en el Señor, que Él nos puede proveer fe. Y número dos, se nos enseña a la iglesia a que nos movamos a poder ayudar a otros hermanos, a poder ayudarlos a que tenga un sustento, tanto económico o tanto un sustento de alimento. Eso es lo que se nos enseña. Punto y se acabó. Entonces, cuando se habla de una hambruna proféticamente en este tiempo de hoy en día y no se cumple, no se llegara a cumplir, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los resultados? Hay dos resultados. Nosotros como iglesia nos decepcionamos porque no se cumplió. Y número dos, vemos que los alimentos se pudren y se descomponen. Hermanos, por favor, salgamos de la ignorancia ya. Si hay un tiempo de hambruna, la iglesia se mueve y ayuda, y nos ayudamos unos con otros, porque es lo más bíblico que hay que hacer. No necesitamos de un profeta. No necesitamos de un profeta que revele algo que ya ha sido revelado y que en la misma Biblia nos ayuda y nos dice a nosotros que en momentos de escasez, como dice Pablo dice, sé vivir en tiempos buenos de abundancia y sé vivir en tiempos de escasez. Lo dice la Biblia. Pues vamos a ser bíblicos. Vamos a ser bíblicos en el nombre de Jesús. ¿Ok? Continuamos. En el nombre del Señor. Continuamos. Vamos a ir a pasar al capítulo 21. Al capítulo 21, versículos 10 y 11, donde Pablo recibe una profecía del profeta Ágabo. ¿Están listos? ¿Están ready? Continuamos en el nombre del Señor, para la gloria del Señor. Bien, entonces, comenzando aquí con el capítulo 21, del 1 hasta el 8,
Estoy en la introducción, ¿ok? Capítulo 21 del 1 hasta el 8. Vemos el oficio de Pablo y Pedro, tanto Pedro como Pablo, el oficio de llevar un mensaje a diferentes lugares, como por ejemplo el lugar de Pátara, un lugar, una región de ciudad que le dicen Pátara, luego otro lugar que le dicen Chipre, que ellos viajaron a diferentes lugares, diferentes regiones y diferentes lugares. Chipre, otro lugar que era llamado Siria, otro lugar que era llamado Tiro, la ciudad o la región de Tiro, en el versículo 7, y otro lugar llamado Acá en el versículo 7. Y terminando en el versículo 8, finalmente acamparon en un lugar llamado Cesarea, donde en el mismo versículo 8 se nos dice que había un evangelista llamado Felipe, en la cual tenía 4 hijas, doncellas o jovencitas que tenían el don profético y que profetizaban. Pregunta: antes de yo continuar con Ágabo, porque voy a hablar de Ágabo y las características que cumple la profecía de Ágabo, pero en cuanto a las hijas de Felipe como profetisa, ellas tenían un don profético. No es un oficio de profeta. Hay una gran diferencia entre un don profético y entre un oficio profético, como así lo tuvieron los profetas del Antiguo Testamento que Dios había llamado. Los profetas del Antiguo Testamento que Dios había llamado, ellos sí tuvieron oficio profético o ministerio profético y tuvieron revelaciones, incluyendo Pablo. Sí, él era profeta. Pablo era sí profeta y tuvo revelaciones, pero la diferencia consiste en que un don profético trabaja y opera en momentos ocasionales según Dios quiere impartir una palabra. Opera en momentos ocasionales, no es todos los días, no es cada rato, no es día y noche, no, así no opera un don profético. Continuamos. Un don profético también cumple con la función de, número 1, y voy a mencionar, número 1, de traer un mensaje de exhortación, de consuelo, de esperanza, incluyendo un mensaje de advertencia. Repito, un don profético cumple con la función de llevar un mensaje de parte de Dios a las iglesias, a la comunidad de iglesia, y cumple con la función de llevar un mensaje de exhortación, de consolación, de esperanza, incluyendo un mensaje de advertencia, que eso es lo más cercano a lo que Pablo habla. Lo habla en la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 3. 14, versículo 3 de la primera carta de Corintios, cuando Pablo expresa la profecía: consuela, exhorta y edifica. Ok, eso quiero que quede claro. Ahora, la diferencia entre un profeta de oficio, como lo fue Pablo, como lo fue el profeta Isaías, Jeremías, Habacuc, Joel, Daniel, todos esos profetas, Daniel, Jeremías, Habacuc, e incluyendo a Pablo, esos profetas, así como yo te mencioné, son tipos de profetas donde Dios le provee no solamente una revelación para que se lo entregue al mismo pueblo, no solamente es una revelación para que se lo entregue al mismo pueblo de Israel, sino que también Dios le provee una revelación inspirada con la intención de, número 1, de que escriba esa revelación, y número 2,
Y número 2, con la intención de poder llevar, trasladar, comunicar esa revelación a generaciones futuras. Generaciones futuras, para que esa revelación inspirada por Dios hacia esos profetas que escriben, que han hecho una escritura ya, una escritura legal ya, vaya esa profecía, vaya a una dirección y tenga una comunicación y un traslado a un tiempo futuro, que ese tiempo futuro comienza con los apóstoles de Cristo. Para que esa revelación llegue a ¿quién? A los apóstoles. No es a cualquier apóstol, como hoy en día muchos se llaman apóstol. No es a los apóstoles originales que Dios llamó. A los apóstoles originales. Para que a través de los apóstoles y de la intervención de Cristo, por medio de Cristo, Cristo haga cumplir las profecías que se hicieron en los antepasados de los profetas. Cristo es el que va a llevar el cumplimiento de esa profecía. No son los apostolitos. Discúlpame si yo me pongo un poco enfadado, ¿ok? Si ustedes me notan o me sienten un poquito como, no sé cómo decir enfadado, entristecido, no sé cómo decir la palabra, pero discúlpame para la gloria del Señor. No quiero que se sientan ofendidos, ¿ok? Continuamos. Para que a través de los apóstoles y Cristo es el que va a cumplir las profecías. Las profecías van a recaer sobre Cristo para que el mismo Jesucristo haga cumplir aquellas profecías y el mismo Jesucristo le transmita la enseñanza revelada de aquellos profetas a sus apóstoles. Y a través de sus apóstoles, esa profecía y esa revelación y esa enseñanza pueda ser comunicada, pueda ser trasladada, pueda ser llevada a quienes, a nosotros como iglesia, a través de la palabra. Para que entonces esa palabra llegue a la iglesia y nosotros recibamos esa palabra, y esa palabra tiene una revelación, lleva una revelación, la palabra que trae Jesucristo y los apóstoles. Y la revelación es que nosotros tenemos la palabra, el evangelio completo, de cómo nosotros vamos a ser salvados, que está aquí, ya la hemos recibido. No necesitamos más revelación. Ya no se requiere más de ninguna revelación. ¿Ok? Bien, vamos a continuar en el nombre del Señor. ¿Ok? Discúlpame con mucho respeto si ustedes me notan un poquito, no sé de qué forma decirlo, te pido mi perdón y mi disculpa en el nombre de Jesús. Aquí, en el capítulo 9, en cuanto a las hijas de Felipe, las hijas de Felipe no cumplen para nada un ministerio o un oficio profético como lo hicieron los profetas Jeremías, Daniel. No, porque las hijas de Felipe, número 1, no escribieron nada de ninguna revelación. Ellas no trajeron ninguna revelación futura. Ellas no escribieron ningún libro. Si las hijas de Felipe cumpliesen un tipo de profecía como lo hicieron los profetas Daniel, Jeremías, Isaías, Joel e inclusivamente Pablo, entonces tuviéramos que nosotros buscar en la Biblia el libro de las hijas de Felipe, en el capítulo 4, versículo tal. Pero las hijas de Felipe no hicieron ninguna escritura y no aportaron ninguna revelación de un cumplimiento de un evangelio que se iba a cumplir, de un cumplimiento de que la palabra se iba a cumplir. Ellas no aportaron nada. El tipo de profecía que tuvieron las hijas de Felipe tan solo es un don profético que cumple la función, cumple un mensaje de exhortación, de consuelo, de esperanza y de advertencia. ¿Ok? Ok, continuamos en el nombre del Señor.
Vamos ahí al versículo 10, versículo 10. Y mientras estábamos allí, aquí, el adverbio allí, este adverbio allí, el contexto se encuentra en el versículo 8, que ese allí es Cesarea. Cesarea, el lugar, un lugar. Mientras estábamos allí, por muchos días, descendió de Judea un profeta cuyo nombre era Ágabo. Entonces, versículo 11, quien viniendo a nosotros, tomó el cinto. Vemos aquí un verbo, el verbo tomó, un verbo, que tan solo con este verbo tomó, podemos decir que hay un complemento circunstancial gramaticalmente. Con solamente yo ver un verbo aquí y el sustantivo cinto, o en otras versiones, en otras traducciones puede ser que lo traduzca como faja, es lo mismo, faja o cinto o cojea, como quieran llamarle. Con solamente ver yo aquí el verbo tomó y el sustantivo faja o cinto, ya gramaticalmente esto cumple una función, que es un complemento de circunstancial, donde aquí se está llevando a cabo una acción completa. Los complementos de circunstancia hablan y nos informan. Nos provee algún tipo de información como qué, la palabra qué, la palabra cómo, la palabra dónde y mucho más. La palabra qué, cómo, dónde, nos provee información de un evento, de una circunstancia que está pasando. Y esta circunstancia, aquí yo la veo que está en modo perfectivo. Una situación que le va a pasar a Pablo. Y se interpreta como una acción de una advertencia. Una acción de una advertencia que le va a ocurrir a Pablo en un tiempo futuro cercano. Vamos a continuar. Dame un segundito. Ok, continuamos un poquito más. Entonces dice, tomó el cinto de Pablo, que aquí se encuentra el complemento directo. El verbo tomó cumple con la función de un complemento directo, donde aquí se está realizando una acción donde Ágabo tomó el cinto de Pablo. Cinto lo tomó y dice, y se ató los pies y las manos. Esa palabra se ató los pies y las manos, se ató. Vemos otro verbo más que es ató los pies y las manos, que cumple con un complemento circunstancial de modo. Si complemento circunstancial de modo significa una forma como se realiza una acción, como a Pablo se le va a llevar a cabo una acción de que lo van a majar y lo van a atar. Eso es un complemento circunstancial de modo. La palabra modo es cómo se va a llevar a cabo una acción, de qué forma se va a llevar a cabo una acción. Y aquí el profeta Ágabo se toma a él de ejemplo. Se amaja las manos y los pies y da un mensaje, una palabra, indicando que de esa misma forma, porque así, aquí yo veo la palabra así, ¿ve? Aquí estoy leyendo la Biblia Pechita, ¿ok? Me encuentro ahora mismo en la versión y traducción Pechita de la traducción de la Biblia. La palabra así sirve como función de un modo, complemento circunstancial de modo, una forma como se va a llevar a cabo. Y dice, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien pertenece este cinto, al varón a quien pertenece. Aquí vemos otro verbo que es pertenece, al varón a quien pertenecen, que gramaticalmente cumple la función de un genitivo. Los genitivos hablan y expresan pertenencia, propiedad y posesión, a quien pertenece. La acción recae aquí a Pablo. O sea, la acción está aquí a Pablo, donde Pablo va a ser atado. Dice luego, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien pertenece este cinto y lo entregarán. Aquí vemos otro verbo que es el verbo entregar, que está en modo futuro.
está en modo futuro. Atarán y la palabra entregarán está en modo futuro, indicativo pero futuro. Lo atarán y lo entregarán en las manos de los gentiles. Que aquí atarán y entregarán en las manos de los gentiles ya sería el complemento indirecto, donde se recibe la acción. ¿Quién recibe a Pablo? ¿Quién recibe a Pablo? Los gentiles. Para entregarse a los gentiles, que significa el complemento indirecto, mejor conocido en el griego como un dativo. Mejor conocido en el griego como un dativo. ¿Ok? Ay, Padre, qué tan difícil es esto explicarlo de esta forma. Vamos entonces vamos a ver a las características de este tipo de profecía. Vamos a hablar las características de este tipo y clasificación de este tipo de profecía. ¿Ok? Pero voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa para entonces en el próximo video, que es el 3, hablar de las características del tipo y clase de profecía de Ágabo. ¿Y por qué le profetizó a Ágabo? Ok, todo eso lo vamos a hablar poco a poco, pero llegaremos. Poquito a poquito llegaremos en el nombre del Señor, ¿ok? Pasemos al video 3.